Productos LED. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio. Buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar, para disfrutar de la palabra también, ¿no es cierto? Y hoy Tal cual, Javier. Y hoy vamos justamente a disfrutar de la palabra, porque en este capítulo que hacemos a veces de este programa, en lo que llamamos la ronda de escritores, que es conversar con algún escritor sobre su obra, sobre su trayectoria, sobre sus proyectos. Y hoy tenemos el gran gusto de conversar con un escritor argentino, con un prolífico escritor argentino, a quien ya le doy la bienvenida antes de presentarlo formalmente. ¿Qué tal? Jorge Torres Zabaleta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Javier, por la invitación, siempre tan amable. Estoy encantado de estar acá. Buenísimo, buenísimo. Déjenme contarles, aunque es una persona conocida, pero no todos tienen por qué saberlo, que Jorge Torres Zabaleta nació, como les dije, en Buenos Aires, en Capital Federal, en 1951, o sea, es un joven como yo. Tal cual. Se ha desempeñado como jurado de varios concursos. Sí, ¿no? Así es. Entre ellos Premio Fortabat, La Nación, Adolfo Bioy Casares. Después podemos ir desglosando tu trayectoria, pero desde 1983 conduce talleres literarios, dicta seminarios y numerosos cursos sobre narrativa del siglo XX en diversas instituciones. Sí, así es. También me gusta mucho la literatura inglesa y la literatura rusa. Ahora, el año que viene, a principios de año, pienso publicar un ensayo sobre Tolstoy. Ah, qué bueno, Sí. qué importante. Y este año, a principios de año, publiqué un ensayo sobre el gran hombre de letras inglés del siglo XVIII, que se llama Samuel Johnson. Ok, que tengo el gusto de tener un un ejemplar en mi casa. Muchas gracias. Para otro programa lo podemos conversar. Para terminar la presentación formal, ha sido profesor de la Universidad de San Andrés de 1993 a 1999, de la Academia del Sur y de la UADE, de la Universidad Argentina de la Empresa. Ha escrito colaboraciones en el diario La Nación y ha sido coordinador de la Comisión de Letras del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y en la actualidad, eso lo vamos a hablar más adelante, integra el Consejo Directivo de la Fundación Sur, que es un proyecto del que vamos a hablar sobre el final. Pero ¿cómo no? Pero un poco, después vamos a hablar de tus libros, pero un poco contanos un poco en este primer bloque, Jorge, cómo nació tu vocación por escribir, cuándo empezaste a escribir, cuáles fueron tus primeros libros. Mirá, quizás antes de escribir lo que hice fue empezar a leer. Ajá. A leer muchísimo. Okay. Pero desde chiquito, con los libros que uno leía de chico. Ahí tengo una gran lista. Sí. Viste, que va desde Salgari hasta Stevenson, pasando por todo lo que quieras imaginar, y llegando finalmente a libros que me siguen gustando todavía. Quiero mencionar entre esos libros de chicos un libro que se llama El viento en los sauces, The Wind and the Willows, de un escritor eduardiano que se llama Kenneth Graham, y que es extraordinario ese libro, lo bien escrito que está, lo entretenido que resulta. Los protagonistas son pequeños animales con rasgos humanos. Hay una serie de cariño por los personajes, una especie de interés del autor por ellos. O sea que es casi medio fábula, diríamos. No es fábula, es una novela. Una novela que pueden leer los chicos. Él se la compuso para su hijo. Ajá. Y después, muchos años después, lo publicó y fue el primer libro que leí de 300 y pico de años a los 7 años. ¿A los 7 años? A los 7 años. Qué bárbaro, sí, siempre fui un lector voraz, ya Ajá. te digo. Y bueno, y después
qué sé yo, para mí, Somerset Maugham, por ejemplo, a los 16 años me parecía un gran escritor, un hombre además que sabía planear sus cuentos. A mí me gustan mucho las historias. Para mí un cuento o una novela tiene que estar hecho de lenguaje, naturalmente, pero sobre todo tener el eje de la historia. Claro. Lo cual no quiere decir que no sean historias que el lector un poco construya en la mente, como Chekhov, por ejemplo, ¿no? Pero también hay cuentos más tradicionales que también me gustan. Es decir, me gusta cualquier cosa que me produzca una emoción. Claro, bueno, ese es un poco el objetivo de la literatura, ¿no? Tal cual. Sí. Que sea una experiencia. Claro. Uno lo que quiere es que no atravesar impunemente un libro, sino que el libro haga algo con uno. Y entonces los cuentos tienen que ser experiencias. El lector no puede quedar lo mismo que antes, no puede quedarse en lo mismo de antes. De hecho, para volver a algo más contemporáneo, vos lees a Rulfo y no sos el mismo antes de leerlo que después. Puedo leerlo. Y tu primer paso, entonces, entonces primero fuiste un gran lector. Siempre. Ya desde chico, siempre chiquito, un gran lector. Desde chiquito, siempre me gustó la lectura y la literatura y las aventuras, porque para mí la literatura está hecha de aventuras de todo tipo, tanto físicas como emocionales. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, una aventura física puede ser cualquier cosa que vos te imagines que suceda y que sea un poco inusitado. Porque la literatura está hecha de cosas un poco inusitadas o bastante. Y de sorpresa, de alguna manera. También, claro, es algo, uno tiene que estar como unos pasos adelante del lector y el lector creyéndose seguro hasta que lo trastornás completamente con una carta que le mandás así sin que lo espere, ¿no? Claro, y eso lo ha logrado. Después vamos a hablar de uno de los libros que... Muchas gracias. Pero, entonces sí, esta unión que ya le hemos hablado en este programa con otros... lectores y con otros escritores, es esta unión entre lectura y escritura. Son dos tareas fundamental. Si yo tengo un dicho. A ver. Un escritor que no lee es como un santo que no reza. Qué buena frase, la vamos a incorporar. Muy buena frase, claro, es muy buena esa frase. Son dos cosas que son inseparables. Sí, son inseparables, absolutamente. ¿Y qué otras? Entonces, además, bueno, vos tenés por una cuestión de familia y has nombrado varios autores de tipo inglés, ¿no es cierto? De anglos, digamos, porque tenés una raíz anglo en tu familia. Se nota que ha sido una influencia importante. Sí, mi bisabuelo y mi abuelo fueron al colegio en Inglaterra. Mi padre también, otro apellido, por supuesto, en ese caso. Tuve una niñera que hablaba en inglés. Entonces claro. A mí me hablaban en inglés de chico. Yo creo que el castellano lo aprendí un poquito más de grande. O sea que tus primeras lecturas seguramente fueron en inglés también. Fueron en inglés, pero un poco contemporáneo. Ok. Y cuando... para seguir un poco con las lecturas antes de pasar a tu escritura, de los autores argentinos, ¿cuáles te han...? Bueno, el gran descubrimiento fue Borges, por supuesto. Borges. Cuando yo leí por primera vez a Borges, yo tenía 16, 17 años, o sea, lo descubrí por suerte temprano. ¡Qué suerte! Entonces, eso fue una maravilla, porque ahí mi primera reacción fue decir... Así que esto es lo que se hace con la inteligencia. ¿Se puede llegar a esto con la inteligencia? Porque yo quizás advertía que las novelas eran entretenidas o que estaban bien o mal, primariamente porque era chico, pero con esto advertí la inteligencia. Ahí vi la inteligencia en estado puro, lo de Borges. Y además, poco a poco, a mí me gustaba mucho cómo escribía y acerca de lo que escribía. Y en ese momento fue un deslumbramiento. Y hoy en día lo leo palabra por palabra, frase por frase, cuento por cuento, y me doy cuenta que es un escritor muy completo dentro de lo que él se propone hacer. Y muy... A veces lo que me hace difícil a mí, te digo la verdad, de Borges, es que es muy erudito. Entonces a veces se me escapa la emoción, que no me pasa con otros escritores argentinos que, sin desconocer obviamente la calidad del manejo del lenguaje y la escritura, no voy a... Pero como lector, como simple lector, a veces
Borges lo admiro y lo leo para aprender también. Sí, pero no hay que preocuparse por la erudición de Borges, me parece, porque eso intimida mucho al lector. Yo he dado muchos cursos sobre Borges. Ajá. Y yo lo que les doy a la gente que viene a mis cursos son llaves. Ajá. Es decir, para aquellos, porque parte de la dificultad de leerlo a Borges, así como de leer a Tolstoy, por ejemplo, que es un libro monumental, Sí. La Guerra de la Paz, es que la reputación o el libro mismo nos intimida. Y eso nos aleja. Es cierto lo que decís. Entonces, si uno lo hace más accesible, dice, mirá, acá lo que él está tratando de mostrar es cómo escribe un mal escritor. Por ejemplo, el caso de la Aleph, hay una serie de feísmos del lenguaje que son los de Carlos Argentino Daneri, que es el falso escritor de es el tipo que escribe pésimo, que tiene una vanidad terrible y que no se da cuenta de lo mal que escribe y que está hecho como un chiste en todo el cuento. Claro, lo agarra un chico de 17 años y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no se da cuenta que está escrito, y perdóname la expresión, completamente en joda. Claro. Esto es para mostrarnos a Borges. Borges nos muestra lo que es escribir mal. Entonces, si vos empezás a tener esas cosas un poco más claras, te vas dando cuenta de cómo la prosa va ascendiendo y ascendiendo hasta llegar a la Aleph, que es la idea del absoluto. Y cómo denotar lo absoluto en el Aleph lo se hace a través de la poesía. O sea, en ese cuento es un viaje fantástico basado en la Divina Comedia. Recordemos que la mujer amada por el Borges ficticio se llama Beatriz Elena Viterbo, y el hermano de Beatriz se llama Carlos Argentino Daneri. O sea, es el nuevo argentino. Es el argentino de apellido italiano. Perfecto. Acordate que Borges, como tanta gente de su época, de viejas familias, tenía un poco de prejuicio contra los italianos. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces, Carlos Argentino Daneri, la verdad que habla con una S, un poco italiana, pero lo peor que tiene es una gran vanidad. Y como dice Bioy, la vanidad trae mala suerte. Claro, eso es un tema recurrente, ¿no? La vanagloria es un gran enemigo de toda acción humana, pero del escritor en particular, me parece, ¿no? Es muy cierto, de toda acción humana. De toda acción humana. ¿Y cuándo fue cuando empezaste seguramente con relatos, a escribir relatos? Sí, empecé con cuentos. Con cuentos. Muy cortos, 4 o 5 páginas, una página, 8 páginas, compactos y muy fantásticos. Eran cuentos muy de la imaginación. ¿A qué edad habrás empezado, Teresa? Y ponerle a los 15. Muy temprano. Muy temprano, sí, se me ocurrían cuentos todo el tiempo. No me costaba. Es decir, a mí el fuerte que yo tengo, me parece, es la imaginación y que soy capaz de construir argumentos de cualquier tipo. Y me puedo meter dentro de la piel de gente muy distinta a mí. Eso es clave, ¿no? Vos creo que me has mencionado un personaje de El Malón Grande que se llama Sofanor, que es un hombre de campo. Pero no te adelantes. Okay, no me adelanto. Pero es interesante lo que decís. Alguna vez lo comentamos, porque lo que decís es muy... Ya me imagino a dónde vas a apuntar y lo vamos a conversar en el segundo bloque con más detalle. ¿Cómo no? Cuando hablemos de este libro en particular. Pero sí, el gran desafío cuando uno escribe ficción, ya sea un relato o novela, es desarrollar un personaje. Claro. Y uno tiene un gran pudor al hacerlo. Pero vos me parece que, Caco, empezaste muy temprano y... Yo no tengo ningún pudor. Qué bueno. No, la verdad que para imaginar no tengo. Creo que tengo pocos límites para imaginar. Está bien. Pero a pesar de todo, pero hay un tema que es recurrente y lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de este libro en particular, que es un poco la pampa argentina, ¿no es cierto? El campo es el campo salvaje, ¿no? Es el campo salvaje, es recurrente en tu literatura, me parece, ¿no? En tu obra. Hay distintas clases de campo del que me ocupo, porque, por ejemplo,
este campo salvaje se va transformando de a poco, con el tiempo, en el principio de una gran empresa agropecuaria, donde llegan a trabajar 600 personas, o sea que ya es el campo como unidad productiva. Y esa unidad productiva coincide con la época del despegue del país, de las ideas de la Constitución del 53 y de las bases de Alberdi. Eso, hasta el 25, fue lo que hizo avanzar a la Argentina. Y el campo fue una parte importante de lo que se llamó la Grande Argentina. Así es, fue el motor, el primer motor. Fue el motor, y es curioso, yo me he dado cuenta que muy poca gente ha escrito sobre el campo como factor de producción. El campo en la literatura aparece muchas veces, como en ciertos cuentos de Borges, como campos muy pobretones, medio deprimentes, sin cultura. El Don Segundo Sombra es un campo divino, pero idealizado, tanto Don Segundo como el campo que se presenta, y en otros es un lugar de ocio, de holganza o de opresión. Sí, porque ha habido una visión muy ideológica. Pero te propongo que hagamos Yo no he querido hacer eso. Yo lo que he querido es demostrar uno de los elementos importantes del campo, que es ser una unidad productiva. Bueno, ahora vamos a volver sobre eso, pero te invito a que hagamos un primer cierre de este primer bloque y escuchemos nuestra primera tema musical. Y para hoy elegí, como sabía que iba a hablar con Jorge del campo y de la literatura, más del libro que vamos a comentar después, elegí un poco de folclore argentino para acompañarnos hoy en esta entrevista. Qué lindo, me parece muy bien. Y me gustó honrar a la figura de Daniel Toro, folclorista salteño, argentino, salteño, que, bueno, como toda etapa, murió en el año 2023, a los 82 años, mira. Nació en Salta en 1941, fue un cantautor, un gran compositor. Se dice que escribió, por lo que leí, más de 1000 canciones para él y para otros intérpretes, ¿no? Mira. Porque a él en los 70 lo afectó un cáncer de garganta. Uy, pobre hombre. Que lo dejó sin cantar hasta 1985. Mira. También por sus letras en los 70 tuvo alguna censura, pero bueno, eso es parte de nuestra historia y parte de los vaivenes nuestros. De los vaivenes de nuestros. Vamos a escuchar, a disfrutar el primer canción de él, se llama Samba para olvidar. Qué bueno. La escuchamos y seguimos conversando con nuestro invitado Jorge Torres Zabaleta. Esta samba clásica, una maravilla. Antes de la madrugada, el Monsier salió del toldo tiritando y caminó con toda clase de precauciones hacia donde había dejado atados 2 caballos disimulados entre unos talas bien lejanos. Así comienza el libro El Malón Grande de Jorge Torres Zabaleta, nuestro invitado de hoy, sobre el que quisiera hablar ahora en el segundo bloque, pero dejaste en el tintero un tema que cerralo si querés, terminalo. Cerramos el primer bloque hablando de que muchas veces se olvidaba del campo, que es el tema recurrente en tu obra, sí, como motor productivo. Distintas etapas del país y de mi obra, porque lo que he tratado de contar es como el periodo del país que va de 1870 o de la 53 de la Constitución hasta una novela que se llama La noche que me quieras, que ocurre en 1928, y después hay otra novela, que es una novela fantasma, que se llama El dueño anterior, que ocurre en esta época. Ajá. En el campo que luego va a ser el campo contemporáneo, donde ya está el Polar y el Poncho. ¿Cuántos libros escribiste? Mira, publicados tengo, no me acuerdo si 22 o 23, pero escritos, ahí tengo como 30 más inéditos. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que sí. ¿Y qué esperas para...? No, espero, justamente, no puedo publicar 30 libros de repente. Claro, no. Me parece que es un abuso. No, en serio, traté de escribirlos a todos, de escribir buenos cuentos, buenas novelas, y cada libro corre su destino. Ahora estoy haciendo una fundación, que estoy en los papeles, las últimas
trámites, espero, y voy a hacer una fundación para lograr un espacio cultural para difundir a otros escritores y publicar mis libros también, y que se encarguen de que mi obra perdure un poco en el tiempo, por las editoriales son imposibles. Sí, vamos a comentar eso después, pero por supuesto, para ir déjame entrar cierto orden de mi estructura, porque si no... ¿Escribís todos los días? ¿Cómo hace pues para escribir semejante cantidad de libros? Hay que, más allá de tener un talento y una inclinación natural, hay que tener también mucho tiempo, ¿no? Y ganas. Y ganas. Y no solo, lo que pasa es que yo he ido adoptando distintos sistemas a medida que pasaba en mi vida, ¿no? Que iba transcurriendo. Entonces, primero pensaba en una cuestión de horas y decía, qué bueno, escribí 14 horas. Pero bueno, esas 14 horas por ahí salían 2 páginas, una. Y está muy bien, si es una página buena, está muy bien. Pero cuando vos te das cuenta que yo empecé escribiendo cuentos, compactos, cortos, sí. Después los fui alargando. Escribí cuentos fantásticos, pasé a cuentos muy realistas, pero con fondo fantástico. Después fui a novelas de 180 páginas. Y después dije, acá yo ya no quiero pretender ser un aprendiz, voy a escribir con todos los recursos que tengo, y escribí esta novela que se llama La noche que me quieras, que ocurre en 1928 y que cuenta una historia de amor que dura 60 años. Ah, qué bueno. O sea que esa es la que vos considerás tu novela bisagra, sí, donde dijiste, escribo, voy a ser novelista. Ahora con todos mis recursos. Perfecto. Y digamos que es una novela que le tengo cariño porque mezcla 2 cosas que me gustan mucho, que son las carreras y el tango. Ajá. Y los argentinos en París. Y se trata de una novela que es sobre la vocación, en realidad. Es sobre que hay gente que tiene el privilegio, la fortuna, de saber lo que quiere hacer en la vida. ¿No? Sí. Y eso es una y gran lo puede cosa. hacer. No, lo que quiere y lo puede, digamos. Sí, o se labra eso para hacerlo, porque generalmente no podés, pero después tenés que abrirte cancha, abrirte paso, porque siempre está el trabajo. Yo ya te digo, me han tocado trabajos y épocas de trabajar, he sido periodista en la prensa, he hecho un poco de todo, pero siempre he estado escribiendo. Bueno, pero en fin, acortando un poco esta explicación, te diría que yo hoy en día para escribir, lo que me propongo es escribir por cantidad de palabras. Que, más que por tema, digamos, como se hace en la Argentina con posición la vaca, como hacen en los países anglos, que te dicen un ensayo de 2000 palabras. Entonces yo escribo 2000 palabras por día, ¿no? 2000 palabras por día deben ser 5 o 6 páginas. Y una novela, eso es indispensable, porque una novela de 500 páginas, vos decís, escribo media carilla perfecta por día, bueno, vas a tardar mucho. No, y después corregís, me imagino. Bueno, todo el tiempo está corrigiendo, claro. Está corregir. Eso es permanente hasta que el libro se publica y a veces después también. Sí, corrigiendo. ¿Y cómo llegamos al Malón Grande? Y bueno, llegamos al Malón Grande porque yo me doy cuenta que yo había escrito sobre la decadencia argentina, que es lo que yo viví desde mi nacimiento hasta ahora. Nací en el 51, el país todavía parecía un país en apogeo, y los cuentos que fui escribiendo sobre el lugar que inventé, que se llama el Campo de los Sierras, toman los primeros ese apogeo, pero después se van oscureciendo, como se oscureció el país, y corren paralelos a todos los disparates y a las cosas terribles que han pasado en el país. Entonces, en un momento dado, dije, no, yo ya, como tantos otros, he escrito sobre la decadencia del país, esto está cubierto. Ahora voy a escribir sobre los comienzos de la grande Argentina, de qué nos hizo grandes. Y me acordé de una frase de Pascal que dice, los inicios son mejores que los finales. Entonces me pareció que eso es verdad, porque los comienzos siempre empiezan con esperanza. Y lo que nos ha pasado en las últimas décadas en la Argentina es que gradualmente, a fuerza de errores, nos hemos quedado sin esperanzas, sin la voluntad de progreso, y por eso tanta gente se va del país y se ha ido, hijos nuestros se van,
Y entonces las grandes ilusiones que teníamos en la potencia argentina, de la que todavía hablaban mis abuelos y que todavía se sentía en la década del 20, antes de los golpes militares, bueno, eso se ha ido disolviendo. Y ahora tenemos que recordar lo que nos hizo grandes y desterrar las ideas que nos han apartado de esa vocación de grandeza. Quisiste ir a esa época entonces, a esa época fundacional, sí, donde la había coexistencia, que es un tema que a mí también me apasiona y lo he escrito también, es esa coexistencia entre que había que ver si ya logramos un equilibrio entre la población nativa, los que llegaron y los que vinieron después, porque no llegaron todos al mismo tiempo. Somos todos argentinos. Somos todos, claro, pero acá en el Malón Grande hay un conflicto, ¿no es cierto? Sí. Esta es la primera novela que se escribe sobre el proceso de declinación de los indios, y donde los indios están tomados como personajes. En realidad es la primera novela que escribimos en la Argentina, la primera novela argentina que describe el tema de los indios, y donde los indios son personas, además de personajes de la novela, que les pasan cosas, que tienen sus costumbres, sus tradiciones, sus mitos, sus aciertos, sus errores, y en realidad es a través de tres grandes caciques, que es Calfucurá, que está en las Salinas Grandes, Catriel, que está en el Azul, y Sayhueque, que está en el Limay. En tu libro ponés muchas veces, y me parece muy, muy interesante, exponés el pensamiento de Calfucurá, en sus propias palabras. Es el mismo que habla y le escribe a su hijo, le habla a su hijo. Así es. ¿No es cierto? ¿Eso cómo hiciste? ¿Es tu fantasía o es tu fantasía alimentada por la lectura histórica? ¿Cómo? Yo te diría que es eso mismo que acabas de decir. Yo leí cartas de Calfucurá, leí muchísimo sobre el tema de los indios también, porque mi conocimiento era muy esquemático o inexistente. Entonces sí tenía una idea de la historia argentina y del campo, muy fuerte, muy arraigada en mí. Entonces leí muchísimo sobre los indios, encontré cartas de Calfucurá, vi cómo hablaba, vi que era un hombre extremadamente inteligente. Los diarios estaban llenos, cubiertas las páginas de las acciones de los indios, que traían muchos problemas en ese momento. Y los indios sentían que los blancos éramos un gran problema para ellos, nos decían recién venidos. Sí. Son recién venidos y nos vienen a sacar lo que es nuestro. Y así que había diferencias muy difíciles de resolver, y Calfucurá fue un hombre muy inteligente, un gran diplomático, le decían el Talleyrand por el gran diplomático francés de las Pampas, y el Napoleón de Vincha, y si hubiera estado en Europa hubiera sido una especie de, no sé, un ruso temible, por ejemplo. Era un gran diplomático, un gran orador, un hombre que conocía el alma humana, te diría, y sabía conducir. Y sin contar demasiado, ¿no? Para que es muy interesante el intento que él hace en tu libro, Calfucurá, de reunir a todas las poblaciones indígenas y organizar un gran ataque contra Buenos Aires. Él quería arrasar Buenos Aires y expulsar al blanco de Sudamérica. Ese fue su gran plan. ¿Y ese plan es real o te permitiste la fantasía del escritor? Dicen que existió ese plan. Que existió ese plan, que Calfucurá tenía ese... Sí, pero a mí me pareció tan bueno que dije, esto es para un libro que por más realista que sea, va a ser casi fantástico, porque parece imposible, porque en Buenos Aires ya había tranvías, llevados por caballos, pero ya había tranvías. Claro. Entonces esas asincronías me parecieron muy interesantes y que le daba al libro un valor agregado, que los libros sobre los indios, así, la gente de campo, el gaucho y todo eso, no le daba mucha actualidad, ¿entendés? Tomar al indio a los indios como personas y no como espantajos. Y es muy interesante porque vos tenés ahí uno de tus personajes en este libro, es el Monsieur, el francés, que cae cautivo de Calfucurá. Sí, lo cambian por 15 yeguas a madres los indios patagones. Y mantiene una relación y un diálogo muy interesante durante esos años que está cautivo, después tomó una decisión el francés, que no la voy a comentar, pero esos diálogos son muy interesantes entre el Monsieur. Digo esto porque
yo también tengo estas dos pasiones, las compartimos con Jorge, aunque él es un escritor de toda la vida, yo todavía me siento un aprendiz, pero... Venía a talleres literarios míos. Voy a ir, porque estas dos pasiones entre escribir, entre leer y escribir, y la historia argentina. Tal cual. Yo creo que novelar sobre nuestra historia es maravilloso, porque nos ayuda a comprender mejor de dónde venimos y dónde estamos. Así es. Y creo que El Malón Grande, tu libro, Jorge, es un gran aporte en ese sentido para entender esa fusión que todavía no hemos terminado de lograr en realidad, ¿no? Entre lo que ha sido la vida nativa y lo que ha sido la vida que vino desde afuera. Pero en el próximo bloque te quiero invitar a conversar un poco tus proyectos futuros, la fundación que mencionaste. ¿Cómo no? Cuáles son tus próximas actividades y charlar un poco también del futuro, de cómo ves el futuro de la literatura y del mundo editorial en este mundo de la inteligencia artificial y de la concentración, en fin. ¿Cómo no? Vamos a ir desglosando. Y los invito entonces a disfrutar de otra canción de Daniel Toro, este folclorista argentino que nos dejó en el 2023. Déjenme contarles que en 1995 recibió el premio Conex, diploma al mérito en la disciplina. A pesar de tener ese inconveniente en la garganta que antes les mencionaba, no dejó nunca de componer y compuso canciones tan conocidas como Pastorcita Perdida, entre otros. En 1995 el Congreso de la Nación realizó un reconocimiento público de la importancia del músico para la cultura popular argentina y de su esfuerzo por superar la adversidad. Bien. Vamos a escuchar esta segunda canción que en su momento provocó reacciones, pero vale la pena escucharla, es maravillosa. Cuando tenga la tierra. Uh-huh. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido,
Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesina, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, 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 cantaré. Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Bueno, después de disfrutar de esta canción de Daniel Toro, seguimos conversando con nuestro invitado, Jorge Torres Zabaleta. Y bueno, y en este último bloque siempre hablamos del futuro, de tus proyectos, Jorge, y bueno, y también aprovecharte tu experiencia y tus conocimientos para hablar un poco del futuro del libro y del mundo editorial. Me parece que encantado de acompañarte y desde ya todo el programa ha sido un placer. Y sí, pensemos un poco en el futuro del libro y pensemos en el futuro de las editoriales. Son futuros distintos, ¿eh? A ver, ¿cómo claro, es eso? Porque hoy en día antes las editoriales tenían un gran prestigio. Vos publicabas en los años 60, 70, 50, yo eso no lo llegué, pero los 70 sí, en MC, y era una gloria publicar en MC. Claro. Sudamericana también, Losada también. O sea, las editoriales, Ex Barral, ni hablemos. Las editoriales le daban prestigio al autor. Y eran editoriales argentinas, las que mencionaste, si no me equivoco. Sí, es que era un centro, un polo de la edición fue la Argentina, con todos los grandes emigrados españoles que vinieron con la guerra civil y fundaron Sudamericana, no sé si MC, pero Losada seguro. Era una gran época. Y los escritores además eran muy buenos, porque no salen de un repollo, sino de todo un ambiente cultural que había en la Argentina. La verdad que uno ve que hoy en día es más importante el escritor que la editorial. Que la gente compra a los escritores por los escritores, no por la editorial. Nadie dice, mirá, me voy a ver qué es lo último de Planeta. A nadie le importa. Lo que le importa es si fulano de tal es que publicó tal libro, tal novela, y lo buscan, y si es en Planeta o en Rascacore, ¿viste? Interesante es porque acá lo hemos comentado una vez en este programa, otra vez, cómo esos grandes grupos, Planeta y Random House, fueron concentrando y fueron comprando todas las editoriales, entre las que vos mencionaste. Sí, ¿no? Sí, es verdad, se han quedado con el negocio. Se han quedado con lo que daba más del negocio, y a veces han comprado a una editorial como MC por 2 o 3 autores y han descuidado todo el resto. Pero bueno, qué sé yo, es así la cosa. Y yo creo que hoy en día, yo lo que estoy haciendo con el espacio cultural que yo estoy creando es hacer mi propio territorio. Yo me independicé totalmente de las editoriales. Los copyrights son míos. Yo compongo con mi asistente, Dante Aurelio Flores, todas las cajas de los libros, las tapas, las contratapas, lo diseñamos nosotros. Este libro que vos tenés, El Malón Grande, está diseñado por nosotros. Y creo que nos sale mejor que las tapas de las editoriales normales, que a veces son como muy sintéticas y poco imaginativas. Ahora, ¿cómo hace? Porque esto también lo hemos hablado otras veces.
escribir es maravilloso, es muy gratificante, publicar es muy gratificante, vender es muy difícil. Pero menos difícil hoy Difundir y vender, ¿no es cierto? Siempre, difundir y vender. Pero es menos difícil difundir hoy con las redes. Ujú. Hoy en día vos antes el escritor estaba muy aislado. Sí. Estaba en poder de la editorial y de la distribuidora. Ujú. Si la distribuidora no existía, vos no existías. Tal cual. Ajá. ¿Entendés? O Sí. sea, tenía dos problemas, las editoriales y las distribuidoras. Sí. El problema de las editoriales está solucionado porque haces una autoedición buena, lo haces bien vos, Sí. o te rodeás con buenos profesionales y te lo hacen en un minuto. Ujú. Hoy en día veo que hasta hay programas de autoedición que son muy buenos. Sí. Y la distribución, bueno, yo diría que te puedes asegurar con DHL perfectamente bien. Y por las redes vos podés buscar que la gente interesada te escriba a tal o cual dirección y podés vender. Yo igual, estamos hablando de ediciones muy chicas, de 300 ejemplares, por ejemplo. Claro, claro. Pero eso puede ir creciendo también. Pero lo importante, me parece, para mí, lo importante es ser independiente. Porque una editorial, además, hablemos de plata, Ujú. una editorial te paga el 8% del precio del libro. Sí, O sea, es miserable. y nunca sabes cuándo. Nunca, porque además nunca llegan y te Ujú. lo pagan cada 6 meses. Ujú. Entonces, por algo hay bastantes editoriales, es porque es un buen negocio. Claro. Para ellos es un buen negocio. Al escritor le pagan nada, la tripa de un cerdo. Bueno, no, claro, es que es un tema ese, ¿no? Y No, por no. eso a veces es tan difícil escribir, no porque sea difícil escribir, sino por todo el esfuerzo que implica la difusión y la venta de lo que uno escribe, ¿no? Escribir de por sí es un trabajo que quizás pueda resultar difícil, pero hay que simplificárselo. Claro. Así como yo te dije de las 2.000 palabras por día divididos en bloques de 250 palabras, Ujú. entonces 202 bloques, 250, ya tenés 1.000, ya tenés 500 y así vas hasta los 2.000. Bueno, con el libro hay que desmontar este proceso medio infame en que estamos, que ya no le sirve que no nos sirve a nadie. Pues yo veo que las grandes librerías son como cementerios de libros. Andá al Ateneo, andá a esos lugares, están las mesas con los libros apilados. Ahora también Y es es donde hay más demasiado. público, ¿no? ¿Eh? También es donde hay más público, ¿no? No sé si más. No sé si al final no aparece más un público interesado en los libros en las librerías más artesanales. No lo sé. Yo te digo, no tengo todas las soluciones para nada, ni pretendo tenerlas, pero seguramente las librerías sirven como un canal de difusión, pero ellas mismas también pueden pedirle a uno que les mande el libro. ¿Entendés? No hay por qué tener una distribuidora, que además yo he visto que mandan libros míos a Tierra del Fuego, donde creo que debe haber relativamente poco interés, o que llega por mis libros, o que llegan 60 ejemplares a un lugar que los ponen en un estante, en paquetes, y cuando empezás a investigar y te das cuenta que pasan muchos disparates. Está bien, o sea que, pero qué esfuerzo. Entonces vos con esta fundación aspirás Sí. a editar tus propios libros y de otra gente también. Sí, y a organizar actos culturales Ujú. y hacer algo por la cultura de nuestro país Ujú. y de nuestra época. Y en eso estoy, trabajando mucho. Y pensando en la publicación de algún otro libro, quizás para el año que viene. Bueno, o... para el año que viene yo ya más o menos sé lo que voy a publicar, que es el segundo y tercer tomo de la trilogía El Campo Salvaje. El Ajá. primer tomo lo publiqué el año pasado, se llama En el Campo Salvaje. Sí. Dejé que ese libro penetre un poco y publico el segundo tomo, que se llama Tan lejos de todo, y el tercer tomo en octubre del año que viene, que se llama Eaton y los indios. Ajá, o sea que, y el Malón Grande queda acá, entonces... Este Balón Grande es una novela que se interpenetra con la trilogía, Ujú. porque esta es la historia de los indios Sí, también, sí. aunque tiene que ver con ese campo de las sierras que fue el campo salvaje. No es secuencialmente una de las novelas de la trilogía. La obra mía, estrictamente sobre
el asentamiento de las bases de la grande Argentina es en el campo salvaje, tan lejos de todo, Eaton y los indios. Y acá, con porque los 3 mosqueteros son siempre 4. Está bien. Así que el año que viene presentás el tercer mosquetero. Sí, el segundo y el tercer mosquetero. No, el segundo mosquetero, porque ya está el primero, que es en el campo salvaje. Después, como te digo, aparece Tan lejos de todo. Y después aparece Eaton y los indios. Bueno, si querés compartir con la audiencia esta presentación que estás organizando para este libro, El Malón Grande. Sí, cómo no. Los quiero invitar a la presentación de mi libro El Malón Grande. Hablaré con Pablo de Santis, que es un joven gran escritor argentino, Roberto Elizalde, un erudito, un hombre que es miembro de varias academias, y el poeta Rafael Felipe Oteriño, que es un excelente poeta. Una excelente persona. Y excelente persona. Esto es el jueves 24 de octubre del 2024, a las 18 horas, en el Salón Leopoldo Lugones de la Academia Argentina de Letras, en Sánchez de Bustamante 2663. Jueves 24 de octubre, 18 horas, Academia Argentina de Letras, Sánchez de Bustamante, 2663. Excelente, casi una publicidad es esto, Jorge, pero está bueno compartirlo. ¿Vos me permitís hacer esto? Y sí, que vale la pena, porque hay gente que le puede interesar, esta es una vida cultural. Nos quedan pocos minutos, Jorge, hablemos cuál es el futuro del libro. ¿Cómo te imaginas el rol de la inteligencia artificial? ¿Qué impacto puede tener en esta labor literaria? Eso habrá que verlo, habrá que ver cómo se desarrolla. Yo veo que la inteligencia artificial arma textos, pero todavía no tengo experiencia como para saber si esos textos pueden escribir algo mío si yo no existo. Claro, qué buena. Qué buena. Sí. A lo mejor pueden poner todo en un embudo y sacan un texto mío hecho en base a otros textos míos, pero no sé si podrían inventar un texto mío sin que yo esté. ¿Entendés? Es muy bueno ese punto, es muy bueno. Yo hice un ejercicio que lo comparto con vos y con la audiencia, una página, un relato corto, que dije, a ver, se lo voy a poner a la inteligencia artificial. Y lo que me hizo fue una devolución. Como devolución es interesante porque me habló de que había un par de gerundios, en fin, 2 o 3 correcciones que interesante, como válidas. No sé, no lo he experimentado, qué pasa si uno le dice, bueno, escribí algo sobre esto. Claro, escribí una novela de detectives. Claro. Clásica inglesa. Claro, pero con el que yo hice el ejercicio, que era más experto que yo, que no es fácil, ser más experto que yo es muy fácil, ¿no? Con la tecnología. Le tenés que dar instrucciones a la máquina. Claro. No le decís escribir una novela, no. Escribir una novela de detectives que ocurre en Buenos Aires, en fin. Tenés que darle todos los datos. Y a partir de esos datos... Te construye algo. En fin, yo también estoy en veremos, ¿no? Pero mientras tanto hay que seguir. A lo mejor el borrador, alguna gente lo va a hacer en inteligencia artificial y después van a darles otra profundidad a la novela con frases de ellos. Yo no sé. No sé lo suficiente. Había un escritor francés, Anatole France, que vino a la Argentina, tenía un secretario y le decía al escribano, al secretario, por favor, deme 3 páginas sobre el humor o la ironía o la misericordia o lo que sea. El secretario le daba las 3 páginas, él corregía, se las devolvía, páseme con las correcciones, se las daba, otra vez le decía lo mismo, pásemelas de vuelta, y a la tercera corrección ya era un texto de él. Mira vos. Sí, a mí no me saldría hacer algo así. No. A mí no me divierte. Tampoco todavía me divierte, porque lo que yo encuentro, si me permitís, yo lo he hecho otras veces, pero yo siempre escribí, pero a diferencia, yo escribí siempre informes técnicos, después escribí ensayos profesionales, ¿no es cierto? Análisis, pero claro, ahí uno pone la mente al servicio de la pluma.
Lo que tiene de maravilloso para mí la ficción, el relato, la novela, es que uno pone la pluma al servicio del alma. Es muy cierto eso. Las emociones del alma. Entonces eso que te lo haga una máquina no me parece. No es emocionalmente agradable, pero qué sé yo, no sé el futuro. No sé si inventarán algo. No, yo creo que es la cuota humana es muy importante, que lo haga un hombre. Yo también, veremos. Pero mientras tanto a seguir escribiendo. Mientras tanto disfrutemos de lo que podemos disfrutar y como decía Roberto Arlt, vivamos a 1 metro del suelo. Muy bueno, me encantó ese final. Gracias. Me encantó ese final. Bueno, amigos de la audiencia, amigas y amigos de la audiencia, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación con Jorge Torres Zabaleta y espero que disfruten también de una buena lectura, que siempre es parte de alimentar nuestra alma. Muchas gracias por estar con nosotros y nos despedimos escuchando este título. Me encanta, La vida siempre empieza, de Daniel Cancio Toro, ¿no?, que falleció el 25 de mayo de 2023. Muchas gracias y muy buena semana.